Muy buenas noches con todos. El día de hoy nos estamos reuniendo para poder conversar sobre los avances que estamos realizando como país en cuanto a lo que es la economía circular. La masterclass gratuita del día de hoy tiene pergeniado, el primero, nosotros dar un contexto, la realidad que tenemos a nivel país y a nivel global, y también ver algunas principales definiciones y luego para ir de lleno a qué estamos realizando como país, ¿no? Esto en marco a la proyección que tiene SEO Academy dentro del proceso de fortalecer las capacidades de profesionales y público en general. Bien. Como todos sabemos, estamos en una situación, en una realidad en la que cada vez más la tasa de natalidad incrementa y también demandamos mayor cantidad de recursos económicos. Es por eso que un estudio realizado en el año 2021 se determinó el déficit ecológico a nivel global. En este estudio del déficit ecológico se realizaron y se analizaron la cantidad total de recursos naturales que teníamos, así como la demanda de los mismos por parte de la población. Y analizando diferentes indicadores, se llegó a dar cuenta de que si nosotros seguimos con ese índice de la tasa de natalidad, con esos hábitos inadecuados, comportamientos ambientales, nosotros para poder proveer el alimento y proveer los recursos naturales para la población demandante, al 2050 nosotros necesitaríamos 3 planetas Tierra. Pero como ustedes saben, el planeta Tierra no es una célula que se divide por mitosis o meiosis, sino por el contrario, es un solo planeta, es un solo ambiente, el cual nos provee de todos los recursos naturales. Por ello, es que la disertación del día de hoy trata de nosotros llevarnos a la reflexión, debido a que nosotros debemos empezar a implementar estrategias a nivel global que permitan cambiar esos escenarios que ya los venimos teniendo. Estamos en una situación en la que el cambio climático está generando cambios bruscos y drásticos, están generando cataclismos para que el planeta Tierra pueda llegar a su equilibrio o a su homeostasis. Y bajo esa lógica, nosotros debemos empezar a generar, como nuevamente repito, acciones para que no tengamos que dejar a las generaciones futuras un planeta en el cual no haya recursos, o al menos no la calidad de vida de la población futura pues no se vea afectada en ello. En este estudio del 2021 y posteriormente se hicieron realizando el 2022 y el 2023, se puede visualizar a nivel de cada uno de los países cuál es la demanda de los recursos que tienen proyectados para ese año. Si ustedes se fijan, en el Perú, los recursos proyectados eran hasta hasta el 13 de septiembre. Es decir, que ya en octubre y en noviembre nosotros ya estábamos utilizando los recursos de las próximas generaciones. Y como les había mencionado, poniendo en riesgo a las generaciones futuras. Y muchos, los que están asistiendo el día de hoy, se preguntarán y dirán, ¿y esa realidad del cambio climático qué tiene que ver con la economía circular? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la economía circular viene a ser una estrategia global que considera plantear medidas, acciones a nivel de todos los procesos productivos, la prestación de servicios. Es decir, es cambiar de paradigmas a fin de que nosotros podamos cambiar la realidad que tenemos. En la diapositiva van a poder visualizar algunos análisis que se tienen a nivel global y otros a nivel nacional. Esta información está actualizada al 2024, me refiero a nivel nacional, ¿no? Pueden observar que lo que les había ido mencionando, que la tasa de natalidad y la concentración de las poblaciones en algunas zonas urbanas se ha ido incrementando a lo largo de los años. También pueden observar que más de los 2/3 de la energía global se ha ido consumiendo, lo cual ha ido generando un mayor incremento de emisiones de dióxido de carbono y por ende contribuyendo al calentamiento global.
Y también pueden observar la cantidad de residuos sólidos que se van generando a nivel mundial y cuál es la realidad a nivel de nuestro país. También pueden observar ahí cómo es la reacción o los indicadores respecto a la población. También cómo nosotros estamos contribuyendo a las emisiones de dióxido de carbono en el 2019 y qué lugar ocupamos entre los 184 países, y también pueden visualizar la cantidad de residuos sólidos generados al año y qué porcentaje van a los botaderos, ¿no? Ya adelantándonos un poco ante la pregunta, ¿hacia dónde van los residuos generados? Y muchos estarán diciendo, bueno, estamos hablando un poco del contexto, de la realidad, ¿y cómo va la economía circular? Pues la economía circular viene, como les había mencionado, es una estrategia que conlleva a que nosotros podamos plantear iniciativas y acciones a los inicios, o sea, preventivamente, de tal manera que a la larga no generamos residuos líquidos, sólidos ni gaseosos. ¿Cuál es la realidad o el contexto de nuestro país respecto al tema de los residuos? Respondiendo a la pregunta, ¿a dónde se van estos residuos? A nivel de nuestro país, el Ministerio del Ambiente, como ustedes saben, es el ente rector que gestiona, que da los dispositivos, los grandes lineamientos respecto al tema de residuos sólidos, pues tienen, junto al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA, tienen actualizada la cantidad total de infraestructuras que, de acuerdo a normas, son las adecuadas para poder disponer los residuos, para poder valorizarlos, etcétera. Y ahí tienen las cifras actualizadas a abril del 2004, y ustedes dirán, pero estas cifras no están actualizadas. La última reunión anual de residuos sólidos que se realizó en diciembre de 2024 reportaron estas cifras. Es decir, que a nivel nacional nosotros generamos 23.853 toneladas de residuos sólidos, y la diapositiva anterior muestra o evidencia a dónde se van los residuos sólidos de manera formal y de manera adecuada. Pero si ustedes ven en esta diapositiva, también van a poder visualizar cómo estos residuos sólidos se llevan a áreas degradadas, y como ustedes saben, el OEFA viene a ser la entidad que registra y tiene una plataforma que es en la cual se reportan o se dan a conocer estas cifras y mensualmente se actualizan. Al diciembre del 2024 se tiene 1.914 botaderos. Estos 1.914 botaderos están ocupando 2.899 hectáreas, y de acuerdo a la categorización pueden ser de dos tipos, ¿no? La de reconversión o la de recuperación. Ahí ustedes pueden visualizar la cantidad de áreas degradadas por tipología. Y algunos me preguntarán, ¿y qué diferencia existe entre lo que son botaderos para reconversión y qué son botaderos para recuperación? La reconversión vienen a ser aquellas infraestructuras que han surgido de un proyecto de inversión pública, es decir, se han tomado medidas para mitigar los impactos, tanto a nivel de la implementación de geomembranas, captación de gases, etcétera, y también de los lixiviados, de tal manera que lo que muchas veces ha faltado es el trámite o la regularización en cuanto al trámite. A eso nos referimos con botaderos de reconversión, y como pueden visualizar, a nivel del país existen 49, ¿no? Pero yo les hago una pregunta. Estamos hablando de que estamos en una situación en la que estamos demandando mayor cantidad de recursos naturales. ¿Será dable que nosotros sigamos reportando, registrando, utilizando los recursos naturales sin pensar en dónde disponer los residuos sólidos, sin pensar en que los recursos naturales son recursos finitos? Y precisamente la pregunta que les hago el día de hoy a todos los que se están sumando a esta martes clase gratuita consiste, ¿será dable que nosotros, teniendo la radiografía o la composición física de los residuos sólidos que se generan en nuestro país, y que si ustedes visualizan las gráficas,
existe un potencial de que estos residuos puedan valorizarse de tal manera que puedan insertarse nuevamente dentro de un proceso productivo, sería dable que nosotros estemos llevándolo a botaderos o a infraestructuras de disposición final. La respuesta es no, por supuesto, ¿no? Y ahí en la diapositiva pueden visualizar ustedes que del total de esas 23,000 toneladas diarias de residuos que se generan a nivel nacional, y si ustedes han sido atentos, ya han visto la gráfica, habrán podido visualizar que esto más o menos representa 4 estadios nacionales, pueden visualizar que del total de residuos, fíjense, el 77.72% tienen potencial para ser incorporados nuevamente en el sistema. De estos 77.72, 56.04 son orgánicos y 21.68 son inorgánicos. Es decir, que si nosotros estamos como país transicionando a implementar lo que es la economía circular, tenemos un gran potencial de residuos que podrían ser incorporados y de esta manera estaríamos nosotros contribuyendo a frenar o a reducir la extracción de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, recuperamos papel, estaríamos evitando la tala de bosques, porque estaríamos aprovechando este papel generado para ser insertado como materia prima y generar papel reciclado. Lo mismo con lo que son los vidrio, el plástico, etcétera. Y más sabiendo que normativamente a nivel del país ya hemos ido generando la actualización de políticas, hemos ido generando la actualización de guías, hemos ido generando diferentes estrategias para poder ir en marcha a las medidas globales que se vienen planteando. Entonces, en esta diapositiva yo quiero hacer ahí, o retenerme un poquito, o me he detenido un poquito, porque quisiera que ustedes entiendan que existe un gran potencial para aprovechar los residuos que nosotros estamos generando. Muchos en la sala me dirán, pero profesora o Rosana, nosotros estamos generando residuos sólidos, es darle que nosotros aprovechemos, pero si cuando nosotros hablamos de gestión, nosotros tenemos que, de acuerdo a la jerarquía de gestión, tenemos que minimizar los residuos sólidos. Y la respuesta es correcta, es cierto. Nosotros tenemos que plantear lo que es la minimización antes que la valorización. Algunos me dirán, ¿cómo? ¿La minimización antes que la valorización? Claro que sí. Porque es mejor no generar y después lo que ya no hemos podido minimizar, pues lo valorizamos. Esa es la proyección, el enfoque que se tiene en el decreto legislativo 1278 y que si ustedes están atentos al cambio de la normativa, ha habido una nueva aprobación en la cual se han generado algunos cambios a la ley de la gestión integral de residuos sólidos precisamente en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, en esta diapositiva pueden visualizar que todo lo que nosotros o los materiales que carecen de valor para quien nos genera, todavía tiene un potencial que puede ser o puede permitir la reincorporación de estos materiales al sistema. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos como país viendo ese potencial que les he mostrado? Y nosotros como país, incluso mucho antes de la pandemia, estábamos transicionando de una economía lineal a una economía circular. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una economía lineal a una economía circular? Como ustedes pueden visualizar las gráficas, una economía lineal viene a ser el proceso por el cual nosotros extraemos la materia prima, extraemos los recursos naturales para, ya sea para producir un bien o para prestar un servicio. Luego realizamos el consumo y lo desechamos sin pensar dónde van a ir estos materiales. Por eso se denomina economía lineal, porque simplemente nos dedicamos a extraer, a usar y a desechar. Esa es la economía lineal. Pero como les había mencionado en un inicio, los escenarios que tenemos no son nada alentadores. Es por eso que debemos de cambiar los paradigmas de tal manera que
debemos usar o darle un mayor ciclo de vida o a un mayor nivel de vida a ciertos materiales para que puedan ser insertados reiterativamente en un proceso de tal manera que vamos a alargar su vida útil. Alguien en la sala dirá, ¿y la obsolescencia programada está bajo un sistema económico lineal o un sistema económico circular? Y la respuesta es bajo un sistema económico lineal. Para las personas que se han sumado a esta masterclass gratuita y tal vez no conozcan la terminología que es obsolescencia programada, la obsolescencia programada viene a ser el proceso por el cual la mayoría de los productos eléctricos o electrónicos ya tienen como un número de horas que van a ser usados. Y una vez que termina ese número de horas, pues el producto ya no puede ser usado. Algunos me dirán, no, eso es imposible, yo tengo una tablet que la he usado adecuadamente y sigue funcionando. Claro que sí, sigue funcionando, pero ya es bajo el avance de la tecnología, muchos de esos productos ya no pueden actualizar el sistema. De tal manera que ya los programas que actualmente están funcionando o están en el sistema ya no pueden ser aperturados por estos equipos. Lo mismo ocurre con las refrigeradoras, con las impresoras, etcétera. Y agárrense, si están sentados, agárrense de la silla, ¿no? Porque les comento que este tema de la obsolescencia programada ya está entrando a la industria textilera. Es decir, que muchos vestuarios, muchas ropas, muchos ternos, ya tienen un número de veces que debe ser usado y automáticamente después se dañan, ¿no? Entonces, bajo los escenarios y las conversaciones que hemos ido y bajo el contexto que nosotros que tenemos nosotros como país y al nosotros estar adscritos a la OCDE, nosotros nos estamos alineando a lo que es el cumplimiento de la Agenda 2030 o la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, para poderles explicar un poquito más, para poder llevarlos a ver los avances o por qué ya no podemos decir que estamos en un sistema económico lineal, la idea que ustedes, o la imagen que ustedes están visualizando es que cada vez nosotros, las fuentes de energía son cada vez más finitas. Cada vez se vienen planteando estrategias para poder utilizar otras fuentes de energía de tal manera que podamos prolongar la calidad de vida del ser humano. Pero si ustedes observan detalladamente la gráfica, pueden observar que el extraer, usar y tirar, lo que está conllevando es a generar un deterioro de la calidad ambiental en cada uno de los componentes ambientales. Muchas empresas, lo que les mencionaba de lo que es la obsolescencia programada, han empezado a generar o a proveer recursos o productos para poder generar mayores ingresos o a empezar a prestar servicios, pero sin pensar en qué es lo que vamos a hacer con los residuos líquidos, sólidos y gaseosos que se puedan generar. Y ustedes pueden visualizar que incluso, pese a que se han planteado varias teorías e hipótesis de que el COVID-19 era trabajado en laboratorio, pues como ustedes, bueno, no sé si ustedes sepan, pero el generar un incremento en la temperatura, el promover o el incremento del cambio de la temperatura, el cambio climático, que es la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, el tema de la contaminación de los componentes ambientales, genera condiciones para que ocurra el proceso de la zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? Viene a ser un proceso por el cual se facilitan o se viabilizan el tránsito de algunos microorganismos propios de los animales al ser humano. Entonces, un sistema económico lineal tiene como escenario futurista la extinción del Homo sapiens sapiens en el planeta Tierra. Entonces, si nosotros ya tenemos ese escenario demarcado, ¿qué deberíamos estar realizando? Plantear ir y transicionar hacia un sistema económico circular, que
como ustedes pueden visualizar en la anterior, se le conocía como de la cuna a la tumba, y esta se conoce como de la cuna a la cuna. ¿Por qué? Porque a semejanza de lo que ocurre con la naturaleza, tratamos de que a nivel tecnológico también se trate de implementar lo que ocurre en la naturaleza. Ustedes pueden visualizar en la gráfica que en la naturaleza cada uno de los organismos de la cadena trófica, una vez que cumplen su función, una vez que cumplen su nicho ecológico y dejan de funcionar o mueren, se desintegran en sus elementos básicos y estos nuevamente vuelven a ser insumo para los niveles tróficos más bajos, de tal manera que todo recircule en el sistema. Entonces, a manera de semejanza de lo que ocurre en la naturaleza, Ellen MacArthur planteó lo que es la economía circular, de tal manera que, ojo, por favor, atentos a lo que les voy a mencionar. Economía circular no significa reciclar. Economía circular no significa segregar. Economía circular no significa reutilizar. La economía circular es un término mucho más grande que, como les había mencionado al inicio, tiene que ver con un sistema de prevención, un sistema precautorio, como lo indica la Ley General del Ambiente. Es decir, nosotros anticiparnos a lo que va a venir. Y para ello hay diferentes mecanismos o metodologías. Hay el análisis del ciclo de vida, ¿no?, que permite ver un proceso productivo, identificar cuáles son los principales impactos y en base a ellos poner frenos e implementar lo que son el uso de tecnologías limpias, el tema de cambio de materias primas, o también lo que ahora mucho se está trabajando es lo que es la logística inversa, principalmente en lo que son los residuos plásticos. Lo propio se está tratando de implementar en lo que son los regímenes especiales, bajo el enfoque de responsabilidad distinguida del productor. Entonces, bajo el enfoque que les estoy mencionando, la economía circular es un conjunto de actividades que tienen que ver con plantear medidas al inicio del proceso, en el proceso y al final del proceso. Al inicio del proceso para anticiparnos y evitar la generación de residuos, de la tipología que les he mencionado, en el proceso para evitar también lo propio y al final del proceso para que estos puedan ser incorporados dentro del proceso productivo o dentro de lo que es la prestación del servicio. Por favor, si tuvieran preguntas, las pueden ir realizando a través del chat, porque como estoy en pantalla completa, no puedo visualizar si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, etc. Entonces les pediría, por favor, que si ya les vienen surgiendo algunas dudas, escriban a través del chat, de tal manera que una vez terminada la presentación, yo voy a poder absolver cada una de las preguntas. Entonces, como les había mencionado, nosotros, al ser un país adscrito a la OCDE, nosotros también tenemos que alinearnos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí pueden visualizar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible alineados a la economía circular. Están relacionados con lo que es energía asequible y no contaminante, está relacionado con lo que es industria, innovación e infraestructura, está alineado a ciudades y comunidades sostenibles, está alineado a producción y consumo responsables, está alineado también al trabajo decente y crecimiento económico, acción por el clima y la alianza para lograr progreso. La pregunta es, cuando nosotros trabajamos objetivos de desarrollo sostenibles, ¿estarán totalmente desarticulados y no se encontrarán alineados a los otros objetivos? Y la respuesta es no. Cuando nosotros hablamos de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, es como un sistema de engranaje, que cuando nosotros tenemos interacción en alguno de los objetivos, automáticamente los otros objetivos también se alinean. Si bien es cierto, estos son los más cercanos, pero también siempre hay impactos en los demás objetivos. Y este es el modelo de la mariposa. Lo denominan el modelo de la mariposa porque si ustedes utilizan un poco la imaginación,
van a poder observar que los círculos concéntricos vienen a ser las alas de la mariposa y la parte central viene a ser la dermis de la mariposa, ¿no? Este modelo fue pergeñado por Ellen MacArthur y Ellen MacArthur pues planteó de que a manera de lo que ocurre en el ciclo biológico en la naturaleza, que nosotros podemos aprovechar de los diferentes mecanismos que ocurren y generar un ciclo continuo, también lo tengamos que realizar en lo que son los ciclos técnicos, en la cual cuando un material, nosotros tenemos un proceso productivo o una prestación de un servicio, atentos por favor a los dos aspectos, nosotros tenemos que pergeñar desde el inicio productos o prestación de servicios que me permitan a mí la no generación de residuos sólidos. Por eso es que también a la economía circular se le denomina gestión de residuos cero, porque la idea es no generar residuos. Y si por algún motivo se genera algún material como parte del proceso productivo en la prestación de servicio, este debe ser incorporado nuevamente al sistema generando un bucle continuo. Y si ustedes están viendo atentamente la imagen, pueden observar que cuando yo diseño algún producto, yo debo diseñarlo pensando en que no generamos residuo y si por algún motivo falla, realizar un mantenimiento del bien, realizar una reutilización, una redistribución, hacer lo que es la restauración, la refabricación y ojo, por favor, como última medida se plantea lo que es el reciclaje. Cuando nosotros hablamos de economía circular, la última estrategia que nosotros debemos implementar es de reciclaje. ¿Por qué? La respuesta es por los altos costos operativos. Es mejor yo pensar en un producto que no me genere residuos a después estar pensando en logística inversa, en la recolección, en incorporar recicladores en el proceso para recuperar las botellas, los cartones, los papeles y la limpieza que esto genera. Es por eso que el modelo de Ellen MacArthur plantea que nosotros debemos plantear acciones principalmente al inicio del proceso, es decir, minimizando la generación de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. Y ahí volvemos al enfoque que les había mencionado que tiene el decreto legislativo 2 de 78, que viene a ser el proceso de la minimización, valorizar, reusar, reciclar, y solamente aquello que no tiene un uso o una valorización tendría que ser llevado a lo que es el relleno sanitario, ¿no? Si ustedes, ahora en este mundo globalizado que nosotros vivimos, ustedes consultan o ven la gestión de residuos, me refiero a líquidos, sólidos y gaseosos a nivel global, se van a ir fijando que los indicadores en Corea, en los países asiáticos, los indicadores ya no están como nosotros en disponer adecuadamente los residuos sólidos, sino están orientados a la valorización de residuos. Están orientados a no tener infraestructuras de disposición final. Es decir, promover una estrategia que genere industria responsable de tal manera que los materiales que se generan o deban ser incorporados nuevamente en el sistema o de tal manera que nosotros podamos implementar materiales que puedan insertarse en el proceso reiterativamente, que puedan reusarse, que puedan darle un segundo uso, de tal manera que nosotros no estaríamos gestionando un residuo cero, como les había mencionado, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han visto que uno de los grandes problemas que se tienen es los residuos plásticos o los plásticos, o la contaminación, mejor dicho, la contaminación por plásticos de un solo uso. Realmente es un problema, ¿por qué? Porque si ustedes han visto a nivel global, existen muchas islas de plásticos, porque los plásticos pues tienen un tiempo de degradación muy, muy amplio, ¿no? Pero también conversando con diferentes industrias, se menciona de que el plástico ha traído muchos beneficios al ser humano. Entonces no podemos
satanizar el tema de la industria del plástico. La idea es empezar a generar estrategias que permitan gestionar adecuadamente los residuos de cualquier tipo, ya sean plásticos, metálicos, neumáticos fuera de uso, etcétera. Es decir, plantear un diseño al inicio del proceso. Bajo el enfoque de economía circular, cuando nosotros vamos a un supermercado y queremos comprar una pasta de dientes, por ejemplo, ¿en algún momento ustedes se han preguntado si tiene realmente un fin el que las pastas dentales tengan una caja de cartón? Si ya de por sí el dentrífico tendría una cápsula de cierre hermético, ya iba la respuesta, ¿no? Ustedes se han puesto a ver un poco en el mercado a nivel global, y adelantando un poquito en tema de los avances, ¿no? De la economía circular, se han puesto a visualizar, por ejemplo, que cada vez más ha ido reduciendo los envases de color, me refiero a lo que son los residuos, a los envases plásticos. Antes había muchas empresas que vendían bebidas nutritivas, ¿no? En envases ámbar, habían bebidas gaseosas que venían en envases de color verde. Sin embargo, a la actualidad se habrán podido fijar que ya no existe, o bueno, han reducido esta cantidad. ¿Por qué? Precisamente bajo este enfoque de economía circular. ¿Por qué? Porque el reciclar un envase plástico ámbar o un envase plástico de color verde incurre en mayores costos operativos, tanto a nivel de la refabricación, a nivel de la inserción como materia prima. Es por eso que se han empezado a plantear diferentes estrategias que tienen que ver con la minimización de estos materiales. El otro día leía un artículo de lo que es la economía circular en la industria de la, bueno, no es en la industria, en el sector de la construcción. ¿Y saben cuál era el análisis que hacía esta publicación? Mencionaba que la incorporación de la economía circular en el sector de construcción tiene que tener un principio básico que es la no construcción de nuevos edificios. Esa es a la conclusión que se llegaba. Es decir, que cuando nosotros construyamos o realicemos edificaciones, tienen que ser edificaciones y construcciones que tengan un fin y tengan un amplio ciclo de vida, pero no podemos estar en ese afán de ir construyendo. Esa es realmente la implementación de economía circular al inicio del proceso. Porque algunos de ustedes me dirán, no, pero si nosotros queremos implementar economía circular en el sector de la construcción, ¿no? Ya se viene dando en muchas empresas operadoras de residuos sólidos que se han acreditado en terminal y que vienen valorizando, ¿no? Los residuos, por ejemplo, el cemento, los ladrillos, los vienen llevando a una molienda de tal manera que están generando un material y este material nuevamente lo conforman y construyen nuevamente el ecoladrillos, ¿no? Pero en este proceso, en este ejemplo en particular de lo que es economía circular en cuanto a lo que es el sector de construcción, estaríamos generando reiterativamente mayores costos operativos. Nuevamente estamos en el último ciclo de lo que es la economía circular en este sector. Y realmente lo que deberíamos plantear en el sector de construcción y vivienda debería ser la no construcción, ¿no? Entonces es un artículo interesante el que leí. Yo les invito a que ustedes siempre se suscriban o ingresen a LinkedIn porque ahí están las publicaciones a la orden del día, ¿no? Y lo mismo es en tema de la economía circular si nosotros planteamos en lo que son la industria plástica, ¿no? La idea es que se empiecen a pensar materiales más amigables con el entorno y con la salud de las personas que ya vivir pensando en lo que es la logística inversa. Entonces, el enfoque de economía circular se basa principalmente a, primero, minimizar, no generar residuos. Y el material que se haya podido generar
tiene que ser insertado como materia prima en el proceso productivo. Si ustedes revisan la normativa, el decreto legislativo 1278, la nueva normativa también que ha modificado el decreto legislativo 1278 en diciembre de este año pasado, van a poder observar que nosotros ya no estamos hablando de residuo a aquel material producto del descarte del proceso productivo de la prestación del servicio. Se denomina como material de descarte, ¿no? Y habían varias preguntas en varios cursos que he visto con alumnos, me decían, ¿y si nosotros, por ejemplo, no utilizo ese material de descarga en ese proceso productivo, ¿podría utilizar en otro proceso productivo? La norma lo dice que sí. Entonces, la idea, señores, es que nosotros, bajo el enfoque, esta transición que estamos realizando como país, tenemos que tener ese enfoque, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes en el día a día vienen implementando los principios de economía circular? Es decir, la gestión de residuos cero, no genera residuos. ¿Por qué es importante la economía circular? Porque si ustedes están visualizando los principios o las bases de la economía circular, se basan en la primera diapositiva que les presenté el día de hoy. Es preservar el capital natural. Es decir, promover de que a través de la inserción y la recuperación de estos materiales y de insertarlos como materia prima en los procesos productivos, nos permita regenerar, ¿no? Nos permita dar un respiro a los componentes naturales. Luego, ¿cuál es el otro principio de la economía circular? Es optimizar el rendimiento de los recursos, ¿no? Porque vamos a generar una recirculación en el proceso. Y también el principio de la economía circular tiene que ver con fomentar la eficiencia de los sistemas, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a minimizar las externalidades negativas. Entonces, eso vienen a ser los principios de economía circular. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que analizar en este contexto y definiciones en la economía circular son los factores que influyen. Y el mayor factor que influye en la economía circular viene a ser la innovación. ¿Y qué es innovación? Innovación es investigación más desarrollo. ¿Qué quiere decir investigación más desarrollo? Quiere decir que si nosotros investigamos y la investigación que nosotros realizamos va a poder ser replicable, eso se llama innovación. Pregunta, a nivel nacional, cuántas investigaciones se vienen realizando que tienen que ser replicables, que vienen promoviendo lo que es la economía circular? Si conocen alguno, por favor, escríbanlo en el chat, menciónenlo. Otro factor que influye en el avance de la economía circular viene a ser la conciencia ambiental. Solamente si nosotros, ya sea a nivel de nuestro rol como generadores, ya sea nuestro rol como profesionales, tendemos a minimizar la cantidad de residuos sólidos, separar los residuos sólidos, tomar acciones en los procesos productivos de tal manera que utilizamos materia prima no contaminante o utilizamos tecnologías limpias, estamos contribuyendo a generar lo que es la economía circular. Otro aspecto que también tiene que ver es el compromiso institucional y la articulación de todos los actores. Estos son los factores que influyen en la economía circular. Ahora, les había mencionado que nosotros como país estamos transicionando hacia una economía circular. Si nosotros estamos transicionando hacia una economía circular, quiere decir que estamos cumpliendo con el proceso de realizar investigación y hacer el proceso replicable. ¿Ustedes saben de esas iniciativas? Les pregunto. Cada vez se viene promoviendo mayor presupuesto para generar una cultura ambiental. Que la población sepa cómo manejar o cómo minimizar la cantidad de residuos. Compromiso, ¿cuántas de las entidades vienen implementando acciones para sumarse a este compromiso global? ¿Y cuántos actores de la cadena nos articulamos en el proceso? Entonces, ahí ya ustedes pueden ir viendo si nosotros como país
¿realmente estamos teniendo algún avance o no? Cuando les hablaba de innovación, les hablaba lo que es I+D, que es investigación más desarrollo. Y como pueden ustedes observar, lo que es investigación más desarrollo tiene que ver con una investigación que sea novedosa, con una investigación que sea creativa, con una investigación en la cual existe incertidumbre con respecto al resultado final, con investigación sistemática y lo más importante, con que sea transferible o replicado. Si nosotros realizamos una investigación que no va a ser transferible y no va a ser reproducible, no estamos hablando de innovación, estamos hablando únicamente de investigación. Pero como ya habíamos visto, para que nosotros generemos o transicionemos hacia una economía circular, tenemos que hacer investigación y que esto sea transferible o reproducible. ¿Cuáles son las propuestas que el Ministerio del Ambiente ha planteado para impulsar esa transición hacia una economía circular? Si ustedes son funcionarios públicos o están ligados a los gobiernos locales, desde el año 2010 venimos implementando el programa de incentivos municipales y en el eje de residuos sólidos se viene trabajando. Inicialmente se trabajó lo que es la valorización de residuos sólidos inorgánicos, luego se promovió la valorización de residuos sólidos orgánicos y actualmente se está promoviendo lo que es la valorización de aguas residuales y la valorización energética. Si ustedes ven y revisan nuestra normativa, revisan nuestras políticas, revisan nuestros avances, van a ir dándose cuenta que cada vez más entidades se vienen sumando a la valorización de estos materiales a fin de reducir los gases de efecto invernadero y por ende minimizar o evitar el cambio climático. Algunos me dirán, no, está soñando mucho la profesora, ¿no? Porque ¿cómo vamos a evitar el cambio climático si el cambio climático ocurre de manera natural? Sí es cierto, ocurre de manera natural, pero también ocurre que el ser humano con las actividades, incluso desde la revolución, en la primera revolución industrial, empezó a generar ese avance rápido que lo que hace es traer mayor prejuicio, ¿no? Otras propuestas para impulsar la transición hacia una economía circular tiene que ver con el uso de tecnologías para disponer adecuadamente algunos residuos, las aguas residuales, etcétera. También tiene que ver con el uso de la reducción de materias primas contaminantes, el uso eficiente de insumos y materiales, el uso de material de descarte, que es el término que ahora se denomina al residuo, ¿no? Que es parte de un proceso y que puede ser incorporado nuevamente, a plantear acciones al inicio del proceso y generar una sinergia entre todos los actores, de tal manera que nosotros generamos una oferta de actores económicos, promovemos un cambio de comportamientos ambientales y manejamos al final del proceso los residuos de tal manera que generamos ese cambio, esa transición. A nivel del Ministerio del Ambiente y otros ministerios se está promoviendo también el tema de compras públicas sostenibles, ¿no? En la cual se da puntos adicionales a aquellos postores, por ejemplo, en Caliwarma, que se hagan cargo de lo que es la recolección de los residuos generados en este proceso. ¿Bien? Y para ya terminar los conceptos y de una vez entrar de lleno a cuáles son los avances que tenemos como país, quisiera mostrarles las estrategias que plantea la economía circular para poder generar esas acciones, ¿no? Si alguno de ustedes es joven, estoy hablando de base 20, 22, nos enseñaron en los colegios que eran las 3 R's, ¿no? Reducir, reusar y reciclar, ¿no? Sin embargo, al implementar esta corriente, esta estrategia de economía circular, planteamos diferentes estrategias, ¿no? Las cuales son de rechazar, repensar, reducir, reusar, reparar, restaurar, remanufacturar, reutilizar, reciclar, recuperar.
Igual está, si ustedes, SEO Academy en esta masterclass, seguro les está pidiendo algún correo o les va a pedir, entonces esta presentación se las puedo compartir, ¿no? Entonces, si ustedes ven estas estrategias, las primeras tienen que estar alineadas a lo que es la fabricación más inteligente de un producto o la prestación de un servicio, no se olviden. Las siguientes R's de la 3 a la 7 tienen que ver con el tema de extender la vida útil de un producto o de la prestación de un servicio. Y ya la estrategia 8 y 9 tiene que ver con la aplicación útil del residuo del material que no pudo ser utilizado. Entonces, si ustedes se fijan, la economía circular no solamente plantea medidas al final del proceso, plantea medidas al inicio, en el proceso y al final. Espero con esto hayamos quedado claros. Voy a dar una pequeña pausa, a ver, para poder ver si existe alguna pregunta, para empezar ya con los avances. A ver. ¿Hay alguna pregunta? A ver. Bueno, no hay ninguna pregunta. Entonces, con todos estos conceptos que les acabo de mostrar, vamos a ver qué estamos haciendo como país, hacia dónde nos estamos orientando. ¿Estamos desarrollando acciones o no? ¿Bien? ¿Qué avances estamos teniendo en nuestro país bajo el enfoque de economía circular? Cuando nosotros hablamos de planificación estratégica y a nosotros estar alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y conociendo las metas, las acciones de la Agenda 2030, pues uno de los primeros factores o una de las primeras condiciones que nos planteó la OCDE es que deberíamos tener un centro de planificación estratégica y que este centro de planificación estratégica dé los grandes lineamientos a nivel de planificación en el país, ya sea a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Es por eso que, si ustedes habrán podido visualizar en estos últimos tiempos, el CEPLAN ha tenido un posicionamiento de tal manera que cuando cualquiera de los ministerios genere una política, el CEPLAN tiene que estar acompañando en este proceso. Lo mismo con el plan regional, lo mismo con el plan de desarrollo concertado, etcétera, etcétera. Y el CEPLAN ha sacado varias guías que nos permiten a nosotros desarrollar o planificar cada uno de los documentos, desde lo que es un plan estratégico, un plan de desarrollo concertado, y uno de los componentes que sugiere el CEPLAN que debemos considerar y que muy pocas veces lo hemos considerado y eso lo podemos evidenciar es en el tema de la emergencia sanitaria por COVID. ¿Cuál es? Que muchas veces en la planificación nosotros no consideramos, ¿qué no consideramos? No consideramos las tendencias, no consideramos las oportunidades, no consideramos el enfoque de riesgo a desastres. Y eso, señores, es un craso error. Es por eso que si ustedes tienen tiempo y les gusta lo que es la planificación estratégica, yo les sugiero que ingresen a la página web de CEPLAN, al observatorio, y ustedes van a poder visualizar cada uno de los documentos y publicaciones que tienen respecto a las tendencias, a las oportunidades a nivel global. Y te pide que para cuando tú haces ese análisis, esa planificación, consideres cada uno de los aspectos, porque eso te va a permitir a ti a llegar a cumplir tus metas o en tal caso anticiparte a los supuestos para evitar que, para cumplir tus planes inicialmente trazados, ¿no? Entonces, dentro de ello, uno de los principales avances que tenemos de tránsito hacia una economía circular tiene que ver con el tema de la actualización de las políticas, ¿no? Que como les había mencionado, el CEPLAN ha sacado el año pasado
una guía para plantear las políticas que tienes. De memoria no me está fallando, son 5 pasos que primero tú tienes que ver, hacer tu contexto, conocer tu realidad, hacer un diagnóstico, y en este diagnóstico que tú planteas, tienes que tener la visión hacia dónde vas, ¿no? Y la casuística que utiliza el CEPLAN o sugiere el CEPLAN para la planificación es el enfoque de marco lógico. Y en el enfoque de marco lógico, la casuística es la siguiente, que cuando tú haces una política, tienes que sustentar con fuentes de verificación que las causas directas, que las causas indirectas generan la causa directa y que la causa directa genere el problema público identificado. Y esa es la gran diferencia de los que antes trabajábamos en planificación estratégica. Antes podíamos hacer un árbol de problemas y ya, ¿no? Pero ahora cuando tú elaboras un documento de planificación estratégica, tú tienes que citar con bibliografía cómo se genera esta concatenación de aspectos y que realmente las causas indirectas generan las causas directas y las causas directas generan el problema público. Y lo mismo en el caso de los efectos. Entonces, dentro de las políticas que se han elaborado en tránsito hacia una economía circular, tenemos la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que está citado en el Decreto Supremo 237 de 2019. Luego tenemos el Plan Nacional de Competitividad y Productividad también, ¿no? El Decreto Supremo, perdón, me he equivocado ahí, mil disculpas por el tema, pero es que en uno se trata de la política y el otro ya estamos hablando de los lineamientos de la política, ¿no? Los referidos específicamente al objetivo prioritario 9. Y el 2021 tenemos la Política Nacional Ambiental, que es el Decreto Supremo 23 del 2021, MINA. Ahora, otra casuística que les quería hacer mención en cuanto a este proceso de transición hacia una economía circular y enmarcado a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, es que todo proceso de política nacional y plan nacional tiene que ser participativo. Esto a fin de darle sostenibilidad al proceso. A diferencia de otros documentos, no puede ser realizado por consultores en gabinete. Y es así la gran debilidad que nosotros hemos tenido en las políticas que se han ido desarrollando en años anteriores. Muchas veces se contrataba a un consultor y el consultor desarrollaba la política, desarrollaba el plan y ninguno de los actores estaba inmersos en el proceso, ¿no? También hay una política que se estaba desarrollando en el Ministerio del Ambiente, que es la Política Nacional del Plan RES. Algunos lo habrán conocido como un plan anteriormente, ¿no? Pero se reconoció que debía ser una política. Sin embargo, los últimos acontecimientos en el año pasado es que la gestión actual, el ministro actual del Ministerio del Ambiente, han planteado de que el plan RES no debe ser una política, sino nuevamente un plan, ¿no? Entonces, están en ese proceso de coordinaciones con el CEPLAN, pero sin embargo ya la política del plan RES había sido elaborada en base a la guía, pero bueno, está en un proceso de diálogo para ver si es que realmente va a ser una política o va a ser un plan, ¿no? Esos son los primeros avances, ¿no? Los avances de lo que es la generación de las políticas y los planes. Otros avances que nosotros tenemos a nivel del país viene a ser la generación de las hojas de rutas sectoriales hacia la economía circular. Ahí ustedes pueden visualizar la hoja de ruta en el 2020, ¿no? La hoja de ruta prepublicada en el sector agricultura, en el 2023 también en el sector pesca y acuicultura, y el 2024 que nos sorprendieron, ¿no? El Ministerio de Construcción y Vivienda que sacó ya la hoja de ruta de economía circular respecto al aprovechamiento del recurso hídrico. Entonces, ¿qué viene a ser una hoja de ruta? Viene a ser un documento también de planificación estratégica en el cual, como su nombre indica, nos da los grandes lineamientos y genera las grandes acciones y compromisos para que nosotros podamos cumplir con las metas establecidas en cada una de las acciones. A raíz de la aprobación
de la hoja de ruta de economía circular en el sector industria, ya se han ido generando diferentes compromisos a nivel de los sectores a fin de tener metas que tienen que ver con lo que es una producción industrial sostenible, tengan que ver con un tema de consumo sostenible, es decir, que vayan o se proyecten a lo que es la innovación y el financiamiento, ¿no? Lo propio, en la prepublicación de la hoja de ruta en el sector agricultura y en el sector pesca, pues también ya se vienen generando acciones y como les había mencionado, cada uno de esos documentos incorpora a cada uno de los sectores para que se puedan desarrollar de manera participativa y concertada cada una de las decisiones a desarrollar. En el último foro de economía circular, que si la memoria no me falla fue en noviembre, se plantearon ya las primeras acciones y las primeras ciudades que ya vienen implementando la gestión de las plantas de tratamiento de aguas residuales bajo este enfoque de economía circular. Bien, también tenemos proyectado lo que es la hoja de ruta nacional de lo que es la economía circular y qué es lo que va a permitir la implementación de esta hoja de ruta de economía circular. Como pueden visualizar, es establecer una visión país, plantear objetivos, acciones de mediano o largo plazo, de tal manera que nos permita llegar, ¿no?, hacia una gestión de residuos cero. Otro tiene que ver con fortalecer la gobernanza de la economía en el país y reforzar la articulación entre los actores públicos y privados, y eso realmente es un reto bastante titánico. Otro aspecto que tiene que ver también es la articulación de hojas de rutas sectoriales y otros instrumentos nacionales, y también generar a través de la participación de los diferentes actores, promover un proceso de co-creación y abierto y concertado, ¿no?, bajo el enfoque del design thinking, en la cual se puedan desarrollar las soluciones en marco a cada uno de los actores que están o se encuentran inmersos en los procesos. Dentro de los objetivos específicos 1, 2, 3 y 4 que se plantean, pueden visualizar que tiene que ver el primer eje con gobernanza y políticas circulares, que tiene que ver con innovación y negocios circulares, la cultura y consumo circular, y territorios y ciudades circulares. Ya les he explicado el tema de la innovación, ¿no? De tal manera que lo que se está lo que se está promoviendo es la coalición nacional de economía circular, en la cual ya se ha hecho el mapeo de actores, ya se han identificado todas las organizaciones, en las cuales son 33 organizaciones que están constituidas por el gobierno, por gremios, la sociedad civil, la academia y la cooperación, y a través de este espacio, ¿no?, de diálogo y coordinación y colaboración, pues se viene creando las organizaciones que han suscrito el Pacto Peruano por la Economía Circular. Entonces, si ustedes están atentos y estamos visualizando que primero hemos elaborado una actualización de políticas, estamos generando hojas de rutas sectoriales, también tenemos que centralizar una hoja de ruta a nivel nacional que permita congregar todo ello y que de alguna manera sea el eje vertebral de todo este proceso, de tal manera que no haya una duplicidad o una generación de dobles acciones o gasto doble presupuestal, de tal manera que sea un proceso eficiente y eficaz, ¿no? Pero como les había mencionado, todo está en un proceso de transición, estamos avanzando. Otro proceso también respecto al tema de políticas, el tema de las hojas de ruta, otros dentro de los instrumentos para la transición hacia una economía circular, que justamente planteaba la economía circular en el sector producción, viene a ser los acuerdos de producción limpia en economía circular, ¿no? Los que conocen un poco de los acuerdos de producción limpia tienen que ver principalmente con hacer uso adecuado del recurso hídrico, hacer un uso eficiente de los materiales, generar menor residuos sólidos, plantear procesos de codiseño y por ende también evitar la descarga de los residuos, tanto líquidos, sólidos y gaseosos, de tal manera que nosotros mejoramos la calidad ambiental. Dentro de los acuerdos de producción limpia, como ustedes pueden ver la definición, que son instrumentos voluntarios que reconocen la incorporación del enfoque de economía circular a través del proceso de las mejoras en la cadena de valor,
El Ministerio del Ambiente viene promoviendo, si la memoria no me está fallando, son 33 empresas que ya han sido acreditadas con producción limpia, de tal manera que existen 3 niveles, ¿no?, de reconocimiento. En el nivel 1 se reconocen las buenas prácticas actuales, en el nivel 2 se logran los compromisos de mejora, en el nivel 3 se tiene reconocimiento por cumplimiento, y de tal manera que se va generando un avance y bajo una proyección. Esto es lo que viene trabajando el Ministerio del Ambiente, pero les comento, a nivel del Ministerio de la Producción, también han generado sus acuerdos de producción, pero en este caso se llaman acuerdos de producción más limpia. Y también tienen sus propios requisitos para que una empresa pueda acreditarse. Comentario profesional personal, creo que debería haber o debiera haber una articulación entre los diferentes ministerios, porque imagínense, si yo soy una empresa y me acredito ante el Ministerio del Ambiente, luego voy a tener que acreditarme nuevamente ante el Ministerio de la Producción. Y es precisamente cuando yo les hablaba de la hoja de Ruta Nacional de Economía Circular, si ustedes se fijan, el recuadro anaranjado, tenemos que orientar a un proceso de articulación entre los diferentes actores. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar a nivel local, siempre he podido visualizar esa duplicidad de acciones buscando un reconocimiento propio. Cuando me ha tocado trabajar a nivel regional, he visto lo mismo. Cuando he llegado a trabajar a nivel nacional, nuevamente. Y claramente se observa en el comentario que les acabo de mencionar. ¿Cómo es posible que el Ministerio del Ambiente tenga sus acuerdos de producción limpia y el Ministerio de la Producción tenga sus acuerdos de producción más limpia? Opinión personal, deberían articular y sacar un solo reconocimiento. Si nosotros vemos el avance respecto a acuerdos de producción limpia en países vecinos, van a poder observar que nuestro país vecino Chile nos lleva una gran delantera en este proceso. Nosotros estamos trabajando, me refiero a nosotros como país, estamos trabajando los instrumentos voluntarios a nivel de empresas, mientras que nuestro país vecino trabaja a nivel de gremios. Y conversando con especialistas en el tema, me manifestaban de que es mucho mejor trabajar a nivel de gremios porque de alguna manera fortalecen o institucionalizan primero al gremio y de tal manera que hacen que también el gremio en este proceso de interacción presione y genere acciones para que más empresas se sumen al proceso. Pero si nosotros promovemos de que estos instrumentos voluntarios sean a nivel de empresas, la iniciativa se diluye en el proceso. Entonces, eso lo que les acabo de mencionar es una oportunidad de mejora que deberíamos trabajar mucho más. Otro proceso, ya conversando con los actores, es decir, con empresas, respecto a los acuerdos de producción limpia, otro de los acuerdos es el siguiente. Manifiestan que hacer instrumentos voluntarios y al no tener una motivación, o como me decían los ejemplos los especialistas, ¿no?, al no tener la zanahoria, es decir, el premio, cada vez más empresas no lo hacen por pura convicción, ¿no? Pero qué diferente sería si, por ejemplo, a nivel nacional, se generaría un mecanismo o una zanahoria o un premio o una motivación para que más empresas empiecen a generar e inscribirse en el proceso. Algunos mencionaban de que sí, pues tenemos el sello de reconocimiento, pero al tener el sello de reconocimiento, ¿esto qué me beneficia? ¿Qué beneficios me trae, no? Si nosotros somos ambientalistas de corazón, diremos que qué mayor beneficio que el preservar la calidad ambiental y de tal manera preservar también la salud de las personas. Pero siendo realistas, en nuestro país hay dos mecanismos, ¿no? Las sanciones y los incentivos. Y por ejemplo, si nosotros analizamos
al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, tiene una dirección que plantea incentivos y sanciones. Pero no me dejarán mentir los presentes en la sala que existen en la mayoría de supervisores que van a una entidad, lo que observan cuando existe un incumplimiento, plantean una sanción. Pregunta, ¿existen mecanismos de incentivos? Pues sí. La gestión actual del OEFA, ¿no? El director Juan Narciso, así como también el anterior director, tenían esa convicción, ¿no? De tratar de empezar a implementar medidas que tengan que ver con incentivar y no solo sancionar, de tal manera cambiar el enfoque de la supervisión, ¿no? Y de esa manera, si planteamos un modelo de supervisión basada en incentivos, podríamos promover un mayor compromiso de los administrados, de tal manera que podríamos generar ese cambio, ¿no? Claro que me tocó evidenciar también en otras charlas, el año pasado, participé en una charla que decía, nosotros como país no estamos para incentivos, mencionaban los especialistas, ¿no? Porque realmente ya se debe promover el incentivo cuando ya existe una cultura, una ciudadanía ambiental. Y nosotros como país no estamos años luz de eso, ¿no? Bueno, es un debate, es una controversia que deberíamos estar planteándonos ya, y más aquellos que el día de hoy estamos participando de esta masterclass, porque como profesionales en algún momento nos va a tocar desempeñar esos roles y tal vez tomar las decisiones de que si vamos a transicionar a un sistema de incentivos más que un sistema de sanciones, ¿no? Otro aspecto que también viene avanzando respecto al tema de lo que es la transición hacia una economía circular es que se viene trabajando por parte con el liderazgo del Ministerio del Ambiente, con el liderazgo de la Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos y Circularidad, se viene trabajando el Plan de Acción Nacional para la Gestión Integrada de los Plásticos. Como les había mencionado hace un instante, existe una gran problemática, que no es realmente los plásticos. El verdadero problema es la inadecuada gestión, el inadecuado proceso, porque como les había mencionado, el plástico tiene beneficios, pero la idea es que en todo el proceso, en todo este enfoque de economía circular, deberíamos plantear mecanismos al inicio del proceso, en medio del proceso y al final del proceso, de tal manera que evitemos la generación y los impactos que traen como consecuencia los plásticos. El Ministerio del Ambiente actualmente tiene 6 proyectos que se viene desarrollando ligado a lo que son el plástico. Uno de los proyectos es financiado por el Banco Mundial. En este proyecto lo que se viene desarrollando es la hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta de plástico se ha venido generando lo que es una línea base, métricas para poder determinar cuál es el universo o la cantidad o la oferta, si quieren llamarle, de plásticos de un solo uso a nivel del país. También se viene realizando el diagnóstico de gestión con enfoque de género en este proyecto del Banco Mundial. También se viene desarrollando eso. También se viene trabajando el fortalecimiento de la plataforma, entiéndase como plataforma un espacio de diálogo de concertación. Actualmente este proyecto, ¿no?, del NPAP, que en sus siglas en inglés, pero traducido tiene que ver con la Plataforma Nacional de Lucha contra la Contaminación por Plástico, ¿no? Trata de fortalecer las capacidades de estos actores, de tal manera que teniendo la línea base de la oferta de plásticos, teniendo el diagnóstico de la gestión, también se va a plantear lo que es la hoja de ruta del plástico, ¿no?, de la gestión del plástico. Eso vendría a ser uno de los proyectos. Otro de los proyectos que se viene trabajando viene a ser un piloto de manejo o gestión de residuos plásticos en el Huascarán, en un área natural protegida.
Otro de los proyectos tiene que ver con el financiado por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el UNEP, ¿no? En el cual se tiene proyectado también desarrollar, y es precisamente a lo que les menciono, ¿no? Ahí también hay una duplicidad, porque en esta parte del proyecto se tiene contemplado hacer un mapeo de actores, se tiene contemplado desarrollar las acciones que tienen que ver con la mejora regulatoria, porque si bien existe la ley 30884, que es la ley que regula el plástico de un solo uso, también existen oportunidades de mejora en la norma, ¿no? Porque como bien saben, esta norma ha sido de transición también, en la cual en uno de los aspectos se mencionaba, por ejemplo, la no comercialización del plástico tipo 7, ¿no? Del Tecnopor. Pero si ustedes se fijan, lo que está viendo tráfico interno, de tal manera que ustedes van a los mercados y van a encontrar Tecnopor, que no ha sido producido a nivel nacional, sino ha ingresado de manera informal por el mercado. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Ahora, dentro de los análisis de oportunidades de mejora de esta normativa, por ejemplo, el especialista legal manifestó que otro aspecto, que es el precisamente que les mencionaba, una débil supervisión en el proceso. ¿Por qué? Porque actualmente, si se ha puesto a analizar, normativamente no existe un vínculo para que específicamente determine quién es el que va a supervisar y fiscalizar en cuanto al plástico, ¿no? Y eso también es una oportunidad de mejora. Luego también hay muchos vacíos respecto a los otros tipos de plásticos de un solo uso, y este proyecto también viene trabajando eso. Otra de las acciones que viene trabajando este proyecto viene a ser el mapeo de actores, el inventario nacional de fuentes, un estudio de análisis de carencias de información, la mejora regulatoria, tiene planteado realizar el Plan Nacional de Acción de manera participativa, y como colofón también tiene planteado desarrollar un plan de educación, una estrategia nacional de educación nacional para gestionar adecuadamente los plásticos, y como les había mencionado, también es todo un proceso participativo. El otro proyecto que viene trabajando el MINAN viene a ser, el proyecto que les acabo de mencionar está desarrollándose actualmente y termina en julio del próximo año. Tuve la oportunidad de participar dentro de este proyecto. Luego tenemos otro proyecto que está contemplado el fortalecer la fiscalización respecto al tema de lo que es los plásticos, ¿no? Entonces, como les he ido mencionando, existen diferentes proyectos que viene trabajando el Ministerio del Ambiente, y el ultimito tiene que ver con el convenio de Basilea y Estocolmo, en el cual lo que se está tratando de analizar es que muchos de los plásticos pues tienen sustancias contaminantes, ¿no? Y no sé si ustedes estaban enterados, pero el año pasado hubo una reunión para poder analizar y tomar medidas a nivel global de qué vamos a trabajar con lo que es el plástico. Y precisamente, bueno, el acuerdo al que llegaron en esa reunión es que no llegaron a ningún acuerdo, ¿no? Parece una broma, pero fue así. El acuerdo que llegaron fue que se van a reunir el año 2025 y ahí van a recién tomar las decisiones. Entonces, finalmente, como parte de estos proyectos, el MINAN lo que tiene que estar tratando de promover es el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores, está fortaleciendo el tema de los mecanismos de supervisión y fiscalización, está generando información a través de las líneas bases o indicadores de información, que es una de las grandes carencias que tenemos a nivel del país, está proponiendo una mejora regulatoria, también está generando un sitio web que centralice toda la información de plásticos a nivel global, ¿no? Entonces, dentro de los otros enfoques que también se está trabajando fuertemente, es la responsabilidad extendida del productor para los residuos de envases y embalajes, bajo el enfoque de economía circular, ¿no? Y finalmente, el promover el acuerdo global sobre el plástico, lo que les estaba mencionando a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Lo interesante de trabajar en estos espacios de diálogo con diferentes actores es saber escuchar a cada uno de ellos y llegar a un consenso. Cuando nosotros realizamos un plan nacional de acción, una hoja de ruta, si nosotros no llegamos a consensos, va a ser bien difícil el cumplimiento de los acuerdos que tengamos. Y precisamente dentro del Ministerio del Ambiente
y dentro de lo que es, o en marco a lo que es la ley que regula el plástico de un solo uso, la ley 3088-4, se tiene también otra plataforma que congrega a los principales líderes, en los cuales ellos tienen un plan de trabajo y tienen un sinnúmero de acciones a realizar anualmente, ¿no? Pero hay una de las debilidades, ha sido esa, de que a veces los actores por parte de la industria mencionan que no han sido consultados en su totalidad y que por eso es que no se incorpora, ¿no? Pero la idea es, como siempre les menciono, para llegar a la sostenibilidad de un proceso tenemos que llegar a consenso. Bien, eso es dentro de los avances a nivel de planificación estratégica, ¿no? A nivel de políticas y planes a nivel nacional. Otros avances que ya se vienen trabajando en lo que es la economía circular son los avances en la investigación. Acuérdense de lo que les mencionaba. ¿Qué era innovación? Innovación es investigación más desarrollo. Entonces, a nivel del Estado también se viene promoviendo lo que es la investigación a fin de que estos sean replicables. Y estas iniciativas no son de ahorita. Estas iniciativas datan desde siquiera aproximadamente unos 8 años atrás, en la cual se han generado fondos para lo que es la innovación y ciencia y tecnología. A través del CONCITEC se han ido financiando tesis y también se ha ido trabajando a nivel de lo que es Innovate Perú o ProInnovate Perú, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen cada una de las definiciones de qué era el FinCIT, perdón, que es el CONCITEC, que actualmente sigue, ¿no?, trabajando, y el Innovate, que viene a ser un fondo de investigación y desarrollo para la competitividad, y tiene como objetivos incrementar la innovación de los procesos, es decir, innovación y que sea replicable, impulsar emprendimiento innovador, facilitar la absorción y adaptación de tecnologías para las empresas. Pueden visualizar entre los avances de investigación para promover la economía circular qué regiones han sido las que han realizado mayor cantidad de investigaciones, ¿no?, bajo esos fondos, ¿no?, del FinCIT, del FIDECOM y FinCIT 2, ¿no? ¿Cuáles han sido? Si ustedes están interesados más allá de para conocer qué investigaciones y cuáles han sido los proyectos de investigación, ustedes ponen publicación en Google, ponen financiamiento para la innovación, sino en la fase de preguntas, en un momento más, yo copio el enlace y se los paso, pero ponen, y es una publicación en la cual a través ¿no?, de esta publicación desarrollan cada uno de los proyectos que han financiado a lo largo de estos años, ¿no?, en la cual mencionan cuál es el objetivo, cuáles han sido las metas, qué se ha llegado a conseguir con este financiamiento y los resultados principalmente. Ahí creo que son 300 o 600 proyectos, ahorita no me acuerdo el número exacto. Dentro de los avances en investigación para promover la economía circular también tenemos lo que son proyectos por sectores. Ahí ustedes pueden visualizar cómo se ha ido dando estos avances, ¿no? A nivel de la agroindustria, a nivel de textil, cuero, confecciones, pesca, acuicultura, tecnología de la información y otros. Entonces, como les había mencionado, actualmente todavía se siguen financiando este tipo de proyectos. Entonces, Innovate Perú administra esos fondos que están visualizando de tal manera que financia proyectos que tienen que ver con misiones tecnológicas, que tienen que ver con pasantías tecnológicas, servicios tecnológicos, innovación para microempresas, validación de la innovación para microempresa, innovación empresarial, validación para innovación, etcétera, ¿no? Y también han planteado concursos startup para emprendedores innovadores y para emprendedores dinámicos. Ahí tienen el enlace para que puedan ingresar si ustedes desean, ¿no? Como les menciono, estas iniciativas son muy interesantes. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, en la agricultura o en la industria del coco, la cáscara de coco termina siendo un problema. Entonces, uno de los proyectos que ha sido financiado por Innovate, o por ProInnovate, viene a ser la elaboración de briquetas con la cáscara de coco, de tal manera que este residuo está siendo nuevamente utilizado, valorizado en lo que son las briquetas.
Otra iniciativa que tiene que ver con el tema de economía circular, en la industria del huevo, por ejemplo, eh, como ustedes saben, existen muchos residuos o mucho material de descarte de huevos que se han podido dañar en el proceso. Entonces, al analizar este material, se ha observado que el huevo tiene una gran cantidad de calcio que podría ser utilizado. Entonces, lo que han hecho es generar sales de calcio a raíz de estos huevos. Otra iniciativa interesante, ¿no? Que se dio fue en la región Cusco, ¿no? La ciudad que me vio nacer. En la región Cusco, específicamente en Quillabamba, en Huiro, se observa de que para el tema de la implementación de economía circular, como ustedes saben, el té necesita ser secado, ¿no? Entonces, para ello han implementado lo que son la energía renovable, paneles solares, de tal manera que han implementado y de esa manera están reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Otra iniciativa que también es muy interesante tiene que ver con un gran problema que se presenta en el norte de nuestro país, ¿no? Las conchas de abanico. Muchas veces en las conchas de abanico son cementerios gigantescos y la pregunta es, ¿qué podríamos hacer con estas conchas de abanico? Y lo mismo que lo que les mencionaba de los huevos, han hecho la recolección de las conchas de abanico, las han molido y las han convertido en pellets. Y estos pellets han encontrado que tienen la peculiaridad de retener metales pesados. Entonces estos pellets ahora son vendidos para precisamente captar los metales pesados. Otra iniciativa de economía circular también tiene que ver con lo que es los ecoladrillos. En residuos de relaves, han aprovechado esos residuos de los relaves y los han convertido en ecoladrillos. Como les digo, mayor detalle van a poder visualizar en esa publicación. En esa publicación están cuáles son los objetivos, o sea, todo el desarrollo de cada una de estas iniciativas que les estoy comentando, ¿no? Otra iniciativa también interesante tiene que ver con el aprovechamiento de la soja o de la soya, ¿no? No sé si ustedes conozcan, pero la soya tiene algunas saponinas en el proceso y las saponinas sirven como detergentes. Entonces, lo que han hecho es los residuos de la soja están siendo utilizados, ya han producido un limpiador de este tipo de residuos. Es decir, que cada una de estas iniciativas que ha realizado Innovate Perú, que tiene que ver con lo que es investigación más desarrollo, la idea es que puedan ser replicables. ¿Por qué? Para que cada vez se implementen mayores acciones, ¿no? Dentro de otros procesos de innovación que no solamente están financiados, como les digo, esos proyectos de ProInnova y Tómate, hasta la fecha se siguen financiando. Pero también hay otras iniciativas que se vienen trabajando a nivel del CONCITEC. El CONCITEC también viene financiando trabajos de investigación, tesis de investigación que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con el tema de valorización, ¿no?, de residuos sólidos para poder buscar un beneficio. También se viene trabajando fuertemente el tema de lo que estamos hablando, de lo que es la incorporación de energía renovable, a fin de reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, como les menciono, a nivel del país, no solamente se están generando el tema de las políticas, es decir, los instrumentos, las herramientas de planificación estratégica, sino también ya se están generando o se está promoviendo lo que es la investigación más desarrollo. Y existen diferentes iniciativas. ¿Cuántos de ustedes están en proceso de elaboración, vuestras tesis de pregrado, vuestras tesis de posgrado? Entonces, ahí es una alternativa interesante para poder desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo estoy trabajando enfocado en lo que es la economía circular, el tema de lo que es el coprocesamiento de lo que son los neumáticos fuera de uso, que también es una iniciativa interesante. Como ustedes saben, los neumáticos fuera de uso vienen a ser un problema bastante álgido porque se generan puntos donde podrían proliferar los vectores, ¿no? Adicional a eso, generan también un deterioro paisajístico y pobre de que un neumático fuera de uso esté en un botadero y se prenda fuego. Es difícil de amagar este tipo de residuos, ¿no? Entonces, por eso es que a nivel del Estado también se está trabajando en este tipo de residuos un régimen especial, al igual que el régimen especial de envases y embalajes que les había mencionado hace un instante. Entonces, la idea, señores, es que
el día de hoy, cuando ustedes están presenciando este tipo de ponencia magistral, la idea es también motivarlos para que podamos ir encaminándonos a poder desarrollar mayores acciones desde nuestro campo de acción, ¿verdad? Entonces, eso viene a ser los avances en cuanto a lo que es la innovación, investigación. Aquí les quiero mostrar los avances que viene realizando la Unión Europea en el Perú en marco al programa de economía circular. Perdón, antes de pasar a este punto. Todos los que están interesados, muy interesados en lo que es la economía circular y ver mayores avances, me olvidé comentarles, anualmente se desarrollan 2 foros de economía circular. Uno normalmente se viene desarrollando en abril y el otro normalmente se desarrolla en noviembre. Todas estas iniciativas se vienen dando se vienen publicando o están colgados en el YouTube. Entonces, si ustedes quieren ver y conocer más a profundidad de todas las iniciativas de economía circular que se vienen promoviendo, ahí pueden visualizar en las presentaciones de YouTube. Hay muchos ejemplos a nivel de la industria del plátano, y así como les he ido dando ejemplos, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen la invitación. La invitación está hecha para que ustedes puedan consultar, revisar, etc. Otro de los avances que se viene dando dentro de lo que es el programa de economías, viene a ser el programa de economía circular de negocios sostenibles promovido por la Unión Europea. Dentro de ellos, en su informe nacional de este año, ha planteado los siguientes avances, ¿no? Que ustedes pueden visualizar. Esto lo pueden visualizar en la Unión Europea, incluso tiene una página web que centraliza y da todo lo que son materiales, me refiero a materiales no solamente de capacitación, sino materiales, instrumentos, guías referidos a economía circular. Ustedes ponen Unión Europea, o si no, programa de economía circular, @unioneuropea.pe, si la memoria no me está fallando, y ahí van a poder encontrar toda la información vasta que se viene trabajando respecto al tema de economía circular. Como les había mencionado, a nivel público, eso ya es privado, ¿no? Pero a nivel público, el MINAM viene promoviendo fuertemente la economía circular. El Ministerio de Producción también viene implementando fuertemente lo que es la economía circular. El año pasado, el Ministerio de Producción ha generado varios talleres descentralizados para capacitar a las diferentes empresas ligadas a lo que es promover o transicionar a la incorporación de lo que es la economía circular bajo el enfoque de negocios sostenibles. Esto en convenio o en articulación con la Unión Europea, ¿no? Entonces, el Ministerio de la Producción está trabajando fuertemente este mecanismo. También otro sector que está trabajando fuertemente, como ustedes lo han tocado, les ha tocado evidenciar, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Vivienda, en la cual ya han planteado la hoja de ruta, han planteado mecanismos para poder trabajar o implementar la economía circular en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahí hay un enfoque, un mecanismo de trabajar al final del proceso, en el cual los lodos que se obtienen en las plantas de tratamiento de aguas residuales son utilizadas como fuentes orgánicas para poder ser utilizadas y valorizadas en el proceso, ¿no? También quería comentarles que cada vez, y me alegra mucho, cada vez hay más investigaciones, hay cada vez más tesis que están ligadas a eso. El año pasado me tocó revisar una tesis, la primera tesis era relacionada a precisamente la elaboración de compost con lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales en este proceso, ¿no? Luego, otra tesis que me tocó revisar que me pareció súper interesante era el tema del enfoque de economía circular en la industria del plástico, ¿no? Me pareció una muy buena iniciativa porque planteaba todo el proceso y planteaba bajo el enfoque del análisis de ciclo de vida y planteaba medidas en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, cada vez más se viene trabajando este tipo de iniciativas. El MINAM, a través de la Dirección General de Educación y Ciudadanía Ambiental, viene centralizando todas las tesis de investigación relacionadas al tema ambiental. Es una base de datos interesante en la cual se puede ver cómo a nivel de país estamos trabajando el tema de investigación. Y ahora sí voy a profundidad respecto al tema del programa de economía circular, negocios sostenibles en la Unión Europea. Dentro de ellos, como pueden observar,
bajo el enfoque de negocios sostenibles, ha apoyado a diferentes actores para que puedan implementar estas medidas. En la última reunión que se tuvo, bueno, mejor eso lo hablo después, como colofón, porque justamente la penúltima diapositiva, ha habido en el evento de Foro de Economía Circular, han habido varias iniciativas de economía circular y de que cómo a través de la Unión Europea y el Ministerio de Producción se viene promocionando que cada vez más emprendedores tengan negocios de este tipo, ¿no? El Ministerio de Vivienda de Construcción aprobó la hoja de ruta, ¿no? En agua potable y saneamiento, bajo el Decreto Supremo 07 de 2024, también ese es otro de los hitos que se ha trabajado. Otro aspecto que se trabajó fue la incorporación de nuevos hitos de economía circular en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad al 2030, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí pueden visualizar. Otro avance que se viene trabajando es la construcción de alianzas para el futuro, lo que les había mencionado, ¿no? La coalición del Perú País Circular y se instaló la Comisión Sectorial de Economía Circular en Agua y Saneamiento. Es decir, que este espacio de diálogo y concertación nos va a permitir generar esos grandes lineamientos. Pero ahí nuevamente otra reflexión que les quiero hacer, ¿no? Como el año pasado estuve apoyando en este proyecto de las Naciones Unidas, uno de los actores nos mencionaba lo siguiente: tenemos la plataforma de la ley 3088-4, que tiene que ver con los avances de la normativa. Tenemos la plataforma del ENPAF, que es de la Plataforma Nacional para minimizar la contaminación plástico. Tenemos otro espacio. Tenemos otro espacio que es el espacio de la Comisión Sectorial, la Coalición de Perú País Circular, que es otro espacio. La pregunta es, ¿tantos espacios de diálogo no podría ser uno solo? Y esa es la gran reflexión, ¿no? La gran reflexión es que la idea es que se tienen que trabajar planificadamente de tal manera que tengamos que tener espacios de diálogo y concertación para tener acuerdos generales, ¿no? Y no ir llamando, teniendo diferentes espacios que a la larga, como siempre yo decía, ¿no? ¿Tendrán tiempo para trabajar o solamente van a las reuniones, ¿no? Entonces, la idea es cuando queremos planificar también lo hagamos de manera articulada, consensuada, para poder llegar a los resultados que se quieren. Otro reporte que planteó este programa de economía circular viene a ser la conformación del grupo impulsor de la plataforma de investigación, desarrollo e innovación en sistemas agroalimentarios, ¿no? Lo que les había mencionado. Investigación más desarrollo e innovación. Ahí han aumentado una I más. Otro tiene que ver con lo que es la cantidad de empresas comprometidas, ¿no? Lo que les estaba mencionando, estas vienen a ser el fortalecimiento de capacidades de los empresarios en las ciudades piloto que tiene el Ministerio de Producción y que también viene trabajándolo con la Unión Europea. Y como les iba mencionando, finalmente el Foro de Economía Circular, que fue en noviembre del año pasado. Este foro fue muy importante porque a lo largo de cada una de las disertaciones que se realizaron fueron mostrando cada uno de los avances que se han ido desarrollando, pero no solo ellos, sino también había una feria que nos permitía congregar a cada uno de los diferentes actores y las iniciativas que daban, ¿no? Una de las iniciativas que nos gustó bastante fue el tema de la obtención de biocuero a través de cáscara de piña, de la tuna y de diferentes otras especies, ¿no? De plantas que obtuvieron a través de varios procesos la obtención de un biocuero. Otro aspecto interesante que tocó evidenciar fue el uso de las plantas tintorias en las ropas. Otro aspecto importante o interesante que se dio en la zona fue precisamente al igual a semejanza de lo que les mencioné de la soja, la quinoa también una gran cantidad interesante de saponinas, ¿no? Y había una iniciativa de Cusco, de la región Cusco, en la cual las personas habían aislado y habían obtenido las saponinas de la quinoa y lo utilizaban como
un limpiador, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas y foros nos permiten a nosotros tomar acciones para poder plantear o generar esa transición hacia tener resultados, hacia tener una gestión de residuos cero. Entonces, eso es más o menos los avances que se tiene a nivel nacional. También, para mí sería muy fácil mostrarles cada una de las iniciativas que a nivel de piloto ya se vienen trabajando en el sector, como les había mencionado ya, del sector de la vivienda y construcción y saneamiento, que es el aprovechamiento o a través de empresas operadoras que hacen la molienda de estos materiales o los plásticos para generar otros aditivos, otros materiales que puedan ser incorporados y valorizados, ¿no? También existen iniciativas o avances en lo que es la valorización y el enfoque de economía circular en lo que es la industria plástica. Existe uno de los modelos interesantes en la ciudad de Arequipa. La municipalidad de Yanaguara ha implementado una planta, bueno, ha hecho la ampliación, proyecto de inversión, que consiste en la ampliación de una fábrica extrusora de plástico, en la cual estaba alineada al programa de incentivos, en la cual se recolectaban los residuos plásticos del programa de incentivos municipales, los juntaban, los acopiaban y finalmente los procesaban y generaban pellets que luego que se utilizaban nuevamente para generar más plástico. En este caso, esta empresa también empezó a trabajar, me estoy confundiendo, la municipalidad empezó a trabajar lo que vienen a ser diferentes ecoladrillos y diferentes aditamentos de plástico para comercializarlos en las industrias mineras, ¿no? En las mineras. Eso también se trabajó. Luego, otras iniciativas que se vienen trabajando a nivel de las industrias, de la agricultura, para el aprovechamiento o la reducción de los residuos plásticos, pero ya esto es pensado al final del proceso. ¿Cuál es la reflexión final para ya poder terminar la ponencia? Voy a pasar a las preguntas. ¿Cuál es la reflexión? Que cuando nosotros implementamos o queremos implementar la economía circular, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que enfocarnos a que economía circular significa gestionar para no generar residuos. Significa plantear acciones al inicio del proceso, en el proceso en sí y al final del proceso. El Consejo de Ministros hace unos 3, 4 años generó, y ahora lo viene realizando una ONG que se llama, el Grupo GEA, vienen promoviendo escuelas de fortalecimiento de capacidades para los que están interesados en capacitarlos en lo que es la implementación de lo que es en la metodología Canvas para promover lo que es la economía circular. En una de las primeras promociones nos tocó el fortalecimiento a técnicos en los cuales nos hicieron realizar como iniciativa, nos plantearon desarrollar, iniciativas, o sea, nos capacitaron, me explicaron una metodología Canvas, y dentro de estas iniciativas que también está en marco a lo que son los avances de la economía circular, tenía que ver que habían 5 grupos de trabajo. Uno eran de profesionales abocados a la rama de la agricultura, otro eran profesionales abocados a la rama del turismo, y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que cada uno de los grupos, al final del curso, tenía que desarrollar una iniciativa de economía circular a fin de plantear el enfoque de residuo cero bajo el enfoque o con la metodología de Canvas. Al final, lo que nos permitió desarrollar fueron iniciativas interesantes y también comprender que la economía circular no solamente es implementar a lo que es un proceso productivo, sino también una prestación de servicio. En varias regiones de nuestro país donde se realiza la actividad turística, pregunta, ¿podemos gestionar de tal manera que no se genere residuo? La respuesta la tienen ustedes. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Está de más decir que dentro de los avances que de la economía circular se tiene también lo que viene trabajando ya el MEF y el Ministerio del Ambiente a fin de promover adecuada gestión
de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, por mi parte, eso sería todo. No sé si tuvieran alguna pregunta, por favor. Y con esto estaríamos cerrando. Ahí sí ya tienen el registro de participantes del masterclass. Entonces, yo les sugeriría que se inscriban a fin de poderles compartir la presentación. Allá, Verónica que yo. Un gusto, Verónica. Qué gusto volverte a ver a través del chat. A ver, si podría aclarar lo de la no construcción. En esta publicación que les hacía mención, que es de Colombia, hacían el análisis de que, como ustedes saben, en el proceso o en el proceso de transición hacia una economía circular, todo es un proceso. No es a rajatabla decir ya no haya construcción. La idea es que las nuevas construcciones que se realicen tienen que ser sostenibles en el tiempo, tienen que ser innovadoras de tal manera que duren en el tiempo. Ese es más o menos el análisis, ¿no? Pero aunque parezca raro, dentro del análisis de esta publicación, Verónica, yo te pido que, bueno, Verónica, tú tienes mi teléfono, así es que me escribas, yo te comparto la publicación en la cual se puede visualizar y analizar que realmente contemple ese aspecto, ¿no? A ver, no sé si hubiera alguna pregunta más. Licenciado, muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Muy buen contenido de valor el que nos ha compartido. Bastante interesante el tema que se ha desarrollado. Vamos a tener estos últimos minutos para ver si es que alguno de los participantes tiene algún comentario final, alguna duda. Tenemos ya encendidos la opción del chat y el micro para que puedan participar antes de cerrar la sesión. Vamos también aprovechando estos últimos minutos para que, así como ven en pantalla, comentarles que nosotros estamos otorgando unos certificados equivalentes a 20 horas académicas por su participación en esta masterclass. En caso de que se encuentren interesados en adquirir esta certificación, pueden rellenar sus datos en el formulario que hemos compartido en el chat. Buenas noches, por aquí Fernando Alarcón. Gracias Rosana por la presentación, muy productiva, interesante. Quería preguntarte si tú has tenido la oportunidad de ver proyectos, por ejemplo, de economía circular relacionadas con el manejo de agua y otro en el tema minero sobre el manejo de relaves. Gracias por la respuesta. No he podido evidenciarlo. Acá les estoy pasando el enlace del link, por favor, para las personas que quieran ver lo que les decía de reflexión de la construcción. No me ha tocado evidenciar claramente la economía, o sea, la actividad propiamente, pero como les iba mencionando, en el tema de relaves, en esa iniciativa de esa publicación que les estaba mencionando, ahí sí hay un ejemplo claro del uso de los relaves para el uso de lo que son los ecoladrillos. Ahora les comento, ¿no? Hay una tesis de doctorado que está en proceso de elaboración de doctorado, justamente de uno de mis compañeros de doctorado, que él está trabajando el aprovechamiento de las escorias de los relaves precisamente bajo el enfoque de economía circular, ¿no? Está en proceso de formulación. Pero así otra iniciativa que todavía le haya podido evidenciar, no la he tenido, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, licenciada. Me parece que ya no tenemos más consultas. Entonces, con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias nuevamente por la ponencia. Gracias a todos los participantes por su atención. En caso de que les haya interesado este tema, los invitamos a revisar nuestra página web y también nuestro canal de YouTube, donde subimos justamente estas sesiones de masterclass abordando diferentes temas bastante interesantes a cargo de diferentes docentes y ponentes especialistas en diversos temas. También los invitamos a revisar nuestras especializaciones y cursos en nuestra página web ceoacademy.edu.pe. Con eso ya estaríamos cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches.